Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano, un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal donde protegemos con criterio. ¿Por qué la intención de la emboscada importa después de sobrevivir? Este video que voy a compartir con ustedes en la mañana de hoy forma parte de una serie que he ido compartiendo en las últimas 2 semanas y que está dedicado a lo que son las emboscadas dentro de la protección ejecutiva. Si al caer en una emboscada es difícil identificar en los momentos del ataque inicial qué tipo de emboscada estamos enfrentando, aniquilación o secuestro, entonces, ¿por qué para un operador es importante conocer y poder diferenciar el tipo de emboscada? A continuación, yo voy a dar respuesta a esta pregunta. Se las voy a dividir en 5 partes fundamentales. En primer lugar, ¿por qué para un operador es importante conocer y poder diferenciar el tipo de emboscada? Como número 1, porque la intención cambia el riesgo estratégico. Aunque en los primeros segundos de una emboscada actúe bajo el principio de amenaza máxima, la intención del atacante va a determinar qué va a intentar después de fijarte, cuánto tiempo va a permanecer en la zona, qué tan agresiva será la presión y qué tan viable es romper el contacto. No es lo mismo un atacante que solamente necesita capturar que uno que solo quiere eliminar el objetivo. En segundo lugar, dando respuesta a la pregunta por qué para un operador es importante conocer y poder diferenciar el tipo de emboscada, porque afecta decisiones posteriores a la ruptura. Salir de la X, como todos conocemos, salir de la X es la prioridad inicial, pero después de salir de la X te persiguen, intentan interceptar de nuevo, desisten, intentan un rastreo posterior. En un secuestro es más probable que intenten una reintercepción, seguimiento o un segundo punto de captura. En una aniquilación fallida, muchas veces el ataque fue puntual y no hay un interés en prolongar el contacto. Esto cambia tu plan de acción inmediato. Cambia lo que serían las rutas de escape, punto seguro, coordinación con las autoridades y el nivel de ocultamiento posterior. En tercer lugar, el punto número 3, dando respuesta a la pregunta por qué para un operador es importante conocer y poder diferenciar el tipo de emboscada. Como número 3, porque cambia la evaluación de la inteligencia futura. Si fue un intento de secuestro, existe un valor económico o estratégico en el protegido. Existe una planificación de extracción y puede haber una red logística activa. Si fue un intento de aniquilación, puede ser un mensaje, puede ser un conflicto directo o puede ser el ataque puede haberse llevado a cabo como parte de una represalia. Eso cambia completamente el análisis de amenaza, el nivel de riesgo futuro y la duración del dispositivo reforzado. Vamos ahora con la parte número 4, dando respuesta a la pregunta ¿por qué para un operador es importante conocer y poder diferenciar el tipo de emboscada? Como número 4 tenemos porque impacta la doctrina de entrenamiento. Si entrenas pensando que solo es aniquilación, puedes descuidar lo que sería la protección contra una evacuación física, puedes descuidar el control de la puerta, formación de anillo cerrado y evacuación a pie del protegido. Si entrenas solamente pensando en secuestro, puedes subestimar el volumen de fuego extremo. Yo considero que conocer ambos escenarios amplía la preparación del operador. Vamos ahora a pasar con la parte número 5, dando respuesta a la pregunta ¿por qué para un operador es importante conocer y poder diferenciar el tipo de emboscada? Como parte número 5, porque fortalece la toma de decisiones bajo estrés. Un operador
un operador, yo considero un operador no necesita certeza absoluta en el primer segundo o en los primeros segundos de una emboscada, pero el operador sí necesita tener en su mapa mental qué señales indican captura, qué señales indican eliminación y qué señales indican intimidación. Eso va a reducir el riesgo de subestimación, de paralización y de respuesta inadecuada. En los primeros segundos siempre se va a actuar bajo amenaza máxima, pero después de la ruptura la clasificación importa, no para reaccionar inicialmente, sino para ajustar lo que sería la estrategia, la inteligencia y la protección futura. Y esto nos lleva a una pregunta aún mucho más importante. ¿Qué sucede después de salir de la X? En el momento del ataque, como ya he repetido anteriormente, siempre vas a actuar por principio. Después del ataque, analizas por intención. Salir de la zona de aniquilación no necesariamente significa que el evento terminó. Significa que sobreviviste a la fase inicial. Ahora comienza la fase de estabilización y control. Una vez que sales de la X, comienza la fase de estabilización y control. Y este es el tópico que yo voy a desarrollar para ustedes en un próximo video. ¿Qué sucede después de salir de la X? Por ahora hemos terminado con el tópico que he preparado para ustedes en la mañana de hoy. Espero que haya sido del interés general. A manera de conclusiones, yo puedo decirles que sobrevivir a la emboscada es el primer éxito, pero entender la intención de la emboscada es lo que determina si el éxito será sostenible. Un operador puede reaccionar correctamente bajo fuego, pero un profesional completo, un profesional de protección ejecutiva completo, debe analizar lo ocurrido con frialdad estratégica. En lo que sería la protección ejecutiva, el evento no termina cuando cesan los disparos. Termina cuando reduces la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Una vez más, les agradezco mucho por la atención prestada. Les deseo que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Gracias.